les esté bendiciendo en este miércoles ya de la semana de febrero. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en Job capítulo 23, versículo del 1 al 12. Y vamos a dar lectura en la palabra de Dios. Dice así: Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Versículo 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y vamos a ver hoy, titulé este estudio de hoy, es Job buscando el significado de su sufrimiento. Vemos aquí a Job expresando estas palabras en estas líneas y buscando el significado de su sufrimiento. Y constantemente este va a ser una constante en la mente y en el corazón de Job. Y vemos aquí Job buscando el significado del sufrimiento y él va a apelar a tres cosas. Y va a tratarlas en estos versículos. La primera cosa a la cual Job apela es al juez justo. Al juez justo. Dice ahí del versículo del 1 al 7. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué significa esto? El hecho de yo ir hasta su silla significa ir a la silla de un juez, ante un estrado donde hay un juez que va a escuchar la causa, que va a poner sobre la mesa toda la situación y ese juez va a dar un veredicto en cuanto a todo lo que se está juzgando en ese momento. Y Job va a decir: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contenderá conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y Job decía esto porque Job sabía que su vida había sido una vida justa. Él no había hecho maldad, él no era un hombre que fuera reconocido como alguien malo, como alguien huraño, como alguien que no se relacionaba, como cualquier cosa donde quizás personas buscaran agarrar a Job. No podía ser agarrado de ningún lado porque Job permanecía temeroso de Dios, como Dios mismo dijo estas palabras de él. Job era un hombre que permaneció temeroso de Dios, y es lo que necesitamos nosotros: temor de Dios, mis hermanos. Y esto es a lo que Dios nos llama, que este año podamos estar caminando en temor de Dios y sabiduría de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es apartarse del mal y el pecado aborrecer. Esto es el temor de Dios. A veces nos preocupamos por lineamientos y pequeñeces en nuestra vida, como de ¿qué va a pensar persona fulanita de tal si yo hago esto? ¿Qué va a pensar sutanito de tal si yo digo o hago tal cosa? Y, y está bien, porque eso también es parte de un testimonio. Esto es parte de un cuidado en nuestras vidas. Pero mucho más importante y sobre todo eso está el temor a Dios. Y el temor a Dios, créanme, el hecho de tener una relación vertical con nuestro Dios, el hecho de tener una relación personal con Cristo, es lo más importante que nosotros podemos llegar a tener o podemos llegar a hacer durante el día. No hay otra cosa más importante. No hay otra cosa que pueda abarcar esto en cuanto a importancia, nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios va a generar temor de Dios.
Y cuando hay temor de Dios, no tenemos por qué preocuparnos de cómo nos vean las personas, porque estamos ocupados en cómo nos ve Dios. Y cuando estamos ocupados en cómo nos ve Dios, estamos ocupados acerca de vivir santamente, estamos ocupados acerca de cómo son nuestras palabras, qué hay en nuestro corazón, cómo deben ser nuestros pensamientos, cómo debemos actuar hacia con el prójimo, cómo debemos actuar en cuanto a nuestras finanzas, cómo debemos actuar en cuanto a mi esposa, a mis hijos, en cuanto a mi tiempo. Hay tantas cosas, pero esto solamente lo va a provocar el temor de Dios y no el hecho de estar con diferentes caretas en las diferentes situaciones de nuestra vida, con diferentes personas. Seamos de una sola pieza, y eso es a lo que Dios nos llama, seamos de una sola pieza y avancemos en el temor del Señor, porque esto va a traer lógicamente un testimonio irreprochable delante de las demás personas. No importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, el temor de Dios va a ayudarte a cubrir todos esos detalles y situaciones. Después no solamente Job va a apelar al juez justo, sino también va a apelar después al conocimiento de Dios. Versículo del 8 al 10 dice, He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Y aquí, mis hermanos, Dios va a apelar al conocimiento de Dios porque vamos a ver el versículo 10 que dice, del versículo 8 al 10, perdón, el conocimiento de Dios, el versículo del 8 al 10 dice, si muestra su poder al norte yo no lo veré, al sur se esconderá y no le veré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y aquí Job decía, bueno, desde que me pasó esto yo no sabía nada de Dios. Él no me ha hablado de ninguna forma, solamente han venido estos molestos hombres, ¿verdad? Han venido estos hombres molestos y han venido a, a llenar mi corazón de amargura, a llenar mi corazón con levantamientos de testimonios falsos, pero yo no lo he visto a Dios. Yo no he visto a Dios y no sé en dónde está, no lo puedo encontrar, pero algo sí sé, que Él conoce mi camino y que me va a probar y voy a salir como el oro. Y en esto Job tuvo razón. Dios lo iba a probar y Dios conocía sus caminos. Si bien no se mostró Dios a él, Job sabía que Dios sí lo conocía. Y así tal cual como se escribe a las iglesias en el Apocalipsis, y Dios habla y le habla a la iglesia y les dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque esta es una de las características, esta es una de eh, las características de nuestro Dios. ¿Cuál? Que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas, aun las más profundas de nuestro corazón. Y no necesitamos nunca pedirle que Él nos examine o que Él nos conozca, porque Él ya lo hace, ya lo hizo, Él nos conoce de arriba para abajo. Pero aquí es algo que necesitamos entender. Job va a apelar al conocimiento de Dios y dice, Señor, tú me conoces. Hay gente que me juzga, mis amigos me juzgan, mis amigos dicen que todo esto, pero tú conoces mi corazón. Y porque tú me conoces, sé que he de salir libre de esta situación. Y vamos a ver, no solamente Job apeló al juez justo, no solamente Job apeló al conocimiento de Dios, sino que Job va a apelar a las obras de él mismo. Y dice el versículo 11 y 12, dice, mis pies han seguido sus pisadas. Está hablando acerca de Dios. Yo he seguido las pisadas de Dios. Yo guardé el camino de Dios y no me aparté de su camino. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué hermoso. Qué hermoso que Job pueda decir esto porque él no buscaba mentir, ¿no? Él no buscaba autojustificarse con mentiras. La gente lo conocía y decía, sí, sabemos que esto hace sus amigos, ¿no? Sabemos que esto lo haces y has tenido esta reputación, pero hay algo dentro que seguramente Job no has confesado. Pero sabemos lo que pasó en la eternidad, sabemos lo que pasó en el cielo y cómo Dios tiene sus propósitos y el andar de Job. Aquí vemos, Job está buscando el significado de su sufrimiento y entonces va a apelar a tres cosas. Al juez que juzga justamente, ese solamente es nuestro Dios. Después, al conocimiento de Dios acerca de su situación, que aunque Dios todavía no se revelaba hacia Job,
no le daba ninguna situación, Job no veía algo realmente claro de parte de Dios acerca de por qué le sucedía lo que le sucedía. eh, Dios sí se revelaba a Job a través de darle la certeza de que Dios conocía todas las cosas. Y después a las obras de Job. Las obras de Job, ahí en Job versículo 11 al 12, Job no confiaba en sus obras para salvarse, lo podemos entender aquí, pues él ya era salvo. Job ponía de manifiesto sus obras para justificar el posible sufrimiento que estaba pasando. Y le dice, Señor, yo he hecho todo este sacrificio y me he manejado de esta forma temerosa delante de ti y no entiendo. No te digo esto para salvarme, no te digo esto porque yo quiero hacer absolutamente nada, pero no hay una explicación que aún sea lógica para mí. Ya he escuchado a mis amigos que han venido a decirme todo esto y no estoy de acuerdo porque no conoce mi corazón, pero tú sí. Pero tú todavía no te me revelas a mí, aún te busco y no te puedo encontrar, pero te presento mis obras. Vengo contigo como mi juez justo. Vengamos ante Dios, vengamos ante Él de rodillas, así como Job. No nos justifiquemos delante de Él, porque el único justo es Cristo. El único santo es Cristo. El único perfecto es Cristo. Sin duda Job era un hombre pecador, pero redimido por la fe en Jesucristo, redimido por la fe en aquel que había de venir y salvarle, y que iba a resucitar y también le iba a dar a él un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado. Entonces, mis hermanos, la aplicación para el día de hoy es que nosotros podamos apelar al juez justo y que podamos agarrarnos de 1 Juan capítulo 1 versículo 9 y decir, si confesamos, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Dios no pide otra cosa para justificarnos y limpiarnos. Dios solamente pide que vengamos y confesemos. Y el hecho de confesar nuestro pecado no solamente significa decir perdón y voy otra vez a hacer lo mismo, sino significa verdaderamente saber cuál es la consecuencia de mi pecado y poder decir, Dios, perdóname, quiero dejar mi pecado. Apelar al conocimiento de Dios también. Dios conoce de nosotros todas las cosas que hacemos, en la mañana, en la tarde, en la noche, aun cuando dormimos, nuestros sueños. Esto debería de generar temor de Dios en nosotros. ¿Y qué pasa con nuestras obras? Job apeló a sus obras, nosotros podemos apelar a las nuestras, y que de esta forma Dios nos juzgue conforme a nuestras obras. ¿Están siendo nuestras obras en el temor de Dios, en el temor de su palabra? Nuestras decisiones, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿va conforme al temor de Dios? Que así sea, mis hermanos, y que podamos buscar esto. Que Dios les bendiga grandemente.